Buenos días y bienvenidos al canal de Ruach Legal TV. Hoy tratamos un tema complejo, un tema complicado que puede parecer hasta terriblemente injusto. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un empresario llamado Manuel, a 1 año de cárcel por entrar en el correo personal de un trabajador que tenía, un trabajador que estaba desviando pedidos, un trabajador que estaba comportándose de forma ilícita. Un correo que estaba instalado en el ordenador de la empresa, en el ordenador en el que él trabajaba y que le había sido suministrado por la empresa. Es la sentencia 1486-2021 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuyo ponente es el conocido juez Marchena. Los hechos ocurrieron en el año 2013. Bastante antes de la pandemia, bastante antes de que se impusiera el teletrabajo, bastante antes de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos del año 2015. Sin embargo, todo esto entra en juego a la valoración constitucional del derecho a la intimidad y el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones del artículo 18 de la Constitución. Hoy, tras la pandemia, el teletrabajo, el poner herramientas como ordenadores a disposición de los trabajadores es algo que está al orden del día y que va a continuar y va a continuar cada vez más. Por eso, es muy importante que empresarios y trabajadores conozcamos cuáles son nuestros límites legales, aunque en verdad siguen siendo algo confusos. Manuel tenía una empresa de iluminación e instalaciones de iluminación. En el año 2004 contrató a Octavio. Octavio estuvo trabajando en la empresa, en la parte comercial, en el sector de ventas. Y su trabajo consistía en eso, en las ventas, en la relación comercial con los clientes. En el año 2013 los resultados de la empresa empezaron a bajar y la empresa recibió algunas quejas de clientes de instalaciones que estaban mal hechas y resultó que estos clientes que se estaban quejando no habían sido clientes de la empresa, no les había hecho la empresa nada. Y Manuel se puso a investigar y encontró que muchos de estos clientes no habían contratado con la empresa, sino que habían contratado con Octavio. Y Octavio, por su cuenta, y con las personas que él quisiera, había realizado estas instalaciones. La empresa le había entregado a Octavio un ordenador de empresa, que tenía un correo corporativo con el que debía de comunicarse siempre con los clientes. Este correo corporativo tenía una contraseña abierta, una contraseña estándar que conocían todos los empleados. Era una previsión para que cuando Octavio estuviera de vacaciones o estuviera de baja, los demás empleados pudieran controlar su correo y pudieran atender debidamente a los clientes. Pero además, Octavio había instalado en el ordenador una cuenta de correo personal. Manuel, investigando qué es lo que estaba ocurriendo, entró en el ordenador corporativo, en el ordenador de empresa de Octavio. Y entró en los correos, en el corporativo y en el personal, y descubrió y se descargó correos de comunicaciones que probaban lo que estaba haciendo. Claro, con todo esto, Octavio fue despedido y demandó a la empresa en la jurisdicción social, en la jurisdicción laboral, por despido. Perdió. Así que debía tener razón el empresario cuando decía que estaba actuando de mala fe y estaba desviando clientes. El empresario, además, presentó una querella contra Octavio, una querella por, dice la sentencia, no la conocemos, por hurto y otras cosas que tenían que estar relacionadas con esta actividad ilícita de Octavio en la empresa, aportando como prueba documental estos correos que había descubierto. Y además, Octavio se querelló contra Manuel, contra la empresa. ¿Por qué? Por haber infringido su derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, por haber quebrantado
su derecho a la intimidad personal. Y la justicia acabó condenando a Manuel por un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.1 del Código Penal. Hay que decir que la condena es solamente de 1 año, porque se le aplica una atenuante de dilaciones indebidas. Esto empezó en 2013 y está terminando en el año 2021. Por tanto, hay unas dilaciones que hacen que la condena se reduzca y el tribunal tiene en cuenta estas dilaciones, que no son culpa de nadie, vamos a decir, que del funcionamiento de la justicia en general. Y por eso es solo de 1 año, si no la condena podría haber sido más grave. La defensa de Manuel estuvo intentando explicar al juzgado que no tenía intención de descubrir ningún secreto personal, que no se trataba de entrar en su correo y ver lo que estaba haciendo, entrar en su vida, en su intimidad, sino que la finalidad de esta actuación estaba limitada a intentar descubrir qué es lo que estaba haciendo, descubrir quién era el culpable del desvío de todos estos pedidos. Por tanto, su intención no era cometer ningún delito. Intenta sostener que es así porque fue Manuel mismo que estos correos los aportó al juzgado, a la querella que interpuso. Estos correos que obtuvo del correo electrónico de Octavio los llevó él mismo al juzgado. Lo hizo abiertamente con la intención no de ver nada de su vida personal, sino con la intención de probar que estaba cometiendo fraude, hurto, estafa o lo que fuera a la propia empresa. Un gran error, porque estos correos son precisamente lo que ha condenado a Manuel. Esa actuación es precisamente la que ha condenado a Manuel. Ya sé que todo esto puede parecer muy extraño, puede parecer muy injusto. Lo que os intento explicar es lo que dice esta sentencia, y lo que os intento explicar es que llegáis a comprender cuáles son estos límites, que muchas veces son genéricos, porque sí, la sentencia también dice que existe una ley de protección de datos, existe unas normas laborales acerca del uso de los ordenadores, del material y de las herramientas de la empresa, y que el empresario tiene capacidad de control y de inspección de estas herramientas, de qué es lo que está haciendo el trabajador, de cuál es su horario de trabajo, de cuál es su horario de descanso. Sin embargo, existen límites, y estos son los límites que os voy a intentar explicar. El convenio aplicable a la empresa dice que las herramientas de trabajo solo pueden utilizarse para trabajar y no se pueden utilizar para ninguna otra cosa, y que eso es una conducta sancionable, incluso puede tener sanciones que sean muy graves, y si son incluso reiteradas podría haber un despido de tipo, vamos a decir, disciplinario. También dice que el contrato de trabajo que hizo Manuel llegaba a contener estas cláusulas de uso, que se le entregaba un ordenador para usarlo única y exclusivamente para la empresa. Y aquí la sentencia nos dice algo que para los ciudadanos es muy difícil de comprender, que una cosa es la jurisdicción social, el derecho laboral, y otra cosa es el derecho penal. Nos dice que eso solamente vale a nivel laboral, que no tiene una repercusión penal, que los criterios de valoración sociales o laborales no tienen por qué coincidir con los criterios que sean penales. Es decir, si efectivamente Octavio estaba utilizando ese ordenador de forma ilícita, se le podía sancionar laboralmente, pero esto queda dentro del ámbito laboral. Y a lo que se refieren los criterios laborales de los jueces laborales, incluso de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, es la validez de estas pruebas, la validez de las pruebas que se pueden aportar, que han sido obtenidas lícitamente o ilícitamente, para aplicar las sanciones que correspondan al trabajador. Pero eso no tiene nada que ver con la revelación y el descubrimiento de secretos o la intromisión en la intimidad personal del trabajador desde un punto de vista penal. Es difícil de entender, pero es así.
Y la base está en el artículo 18 de la Constitución, que es este. Dice que se garantiza el derecho al honor, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la propia imagen, el punto 1 del artículo 18. Sigue diciendo, hablando del domicilio, que el domicilio es inviolable y que ninguna entrada o registro se puede hacer en él sin el consentimiento del titular o una resolución judicial. Es el punto 2 del artículo 18. Y el punto 3 dice que se garantiza el secreto de las comunicaciones, en especial las postales, telegráficas. Recordemos que la Constitución es de 1978, entonces apenas había ordenadores y apenas había email, salvo resolución judicial. Y es aquí donde el juez Marchena fija los límites. El 18.1 habla del derecho a la intimidad personal, pero no dice nada de salvo una resolución judicial. El 18.2 sobre el domicilio nos dice que es inviolable, salvo que uno consienta, o salvo que sin consentir haya una resolución judicial. Y el 18.3 dice que el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial. Se deduce que el derecho a la intimidad, el derecho a la intimidad personal, es algo que se puede contratar, es algo que cada uno puede llegar a delimitar, por ejemplo, en un contrato de trabajo. Por ejemplo, puede decir en su contrato de trabajo que él está dispuesto a que inspeccionen su ordenador, el ordenador con el que está trabajando. Y eso es algo contratable, es algo que es pactable. En el caso del domicilio incluso se puede consentir y ese consentimiento se equipara a esto del derecho a la intimidad personal. Pero sobre el secreto de las comunicaciones, el 18.3 no habla ni de consentimiento. Dice que el secreto de las comunicaciones está garantizado salvo resolución judicial. Y de aquí deduce que son dos derechos distintos, el de la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Y en cuanto al secreto de las comunicaciones, ningún contrato, ningún acuerdo, ningún convenio es válido, aunque el trabajador haya renunciado de una forma específica, porque la Constitución solo permite que se puedan violar las comunicaciones, que pueda haber intromisiones en las comunicaciones con una resolución judicial. Y esta es la clave de este juicio, el derecho a la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones. La jurisprudencia, también algunas otras resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos viene diciendo que hay que ponderar siempre todos estos derechos de la empresa frente al trabajador. Y en lo que se refiere a la intimidad, pero solo a la intimidad, si se acredita que existe una necesidad de hacer comprobaciones, si las comprobaciones que se hacen son proporcionales a lo que se tiene que intentar buscar o investigar, si existen sospechas fundadas de que está ocurriendo algo y siempre y cuando el trabajador haya sido advertido de que puede tener inspecciones en su propio ordenador y las haya autorizado, entonces estamos dentro del ámbito de la intimidad que se puede pactar, pero la Constitución española no permite ningún pacto válido sobre las comunicaciones. Las comunicaciones son secretas en cualquier caso. Así que si los trabajadores utilizáis vuestros ordenadores que os ha dado la empresa para trabajar y los utilizáis de forma personal, incluís un correo personal en los propios ordenadores, podéis estar tranquilos que eso no es ningún delito. No significa que no sea una infracción de tipo laboral, pero no es ningún delito. Y si los empresarios utilizáis vuestras capacidades de inspección para también entrar a los correos personales, aunque estuvieran abiertos, si entráis en el ordenador y abrís cualquier programa de comunicaciones, cualquier programa de mail, puede que se abran directamente todos los correos, incluso los personales, que pueden estar integrados dentro del mismo, vamos a decir Outlook, por decir alguno, o Thunderbird, da igual, pueden estar integrados porque puede haber varios correos. No los miréis, no los veáis, no los imprimáis,
no los descarguéis y no los utilicéis en juicio, porque si los utilizáis o si hacéis alguna de estas cosas, estáis entrando dentro del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones protegido por el artículo 18.3 de la Constitución, y no tenéis derecho a hacerlo, y menos a utilizarlo. Todas las pruebas que obtengáis de esta forma son pruebas obtenidas además de forma ilícita, que no tendrán validez en juicio según ya muchas sentencias y mucha jurisprudencia. En fin, espero haber aclarado a empresarios y trabajadores estos conceptos que a veces son confusos. Y si os ha gustado el vídeo o os ha servido de algo, darle al like, suscribiros al canal, darle a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y podéis poner vuestros comentarios que seguro serán de utilidad para muchos de los que los lean.